casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesos colombianos y venezolanos, todo hecho en tu casa. Con sabor zuliano y calor humano. Los quesos en casa tienen vitaminas, rápidos de hacer. En cualquier cocina, tan fácil como pelar mandarinas. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Hago queso hermano, También queso pera, costeño, matera, paipa, pan y zulia. y hasta doble crema. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Pregúntale al doctor Quesero y a mi programa de los sábados. Bienvenidos a mi canal, Doctor Quesero TV, en mi programa de los sábados. Pregúntale al doctor Quesero. Tuve un lapsus mentis ahí, pero no importa. Esta es una ventana a todos los que quieran hacer quesos artesanales de manera doméstica o comercial. Esta semana tenemos no tenemos invitado, ¿ok? Estamos transmitiendo por YouTube solamente, no estamos transmitiendo por Instagram y Facebook. Por Instagram yo utilizo una aplicación que se llama, no me acuerdo cómo que se llama, Yellow Duck, pero la aplicación no camina, aparentemente, no sé por qué, tienen problemas. Entonces, bueno, estamos transmitiendo solamente por YouTube. Ya somos 36.315 personas que están interesados en aprender quesos artesanales. En Instagram somos casi 18.000 personas, ¿ok? Y los invito a suscribirse a nuestro club, nuestro Cheese Hackers Club, porque allí siempre posteamos información referente no solamente a cómo hacer quesos artesanales, sino también a cómo promocionarlos, cómo venderlos, porque no hacemos nada con ser los mejores queseros si nuestros estantes están full de mercancía. Entonces, los invito a suscribirse en nuestras redes de Facebook, de Instagram, de TikTok. Estamos en todas las redes. Y el giveaway, el 3 de agosto, está caminando. Les voy a pasar el link del giveaway. Ya se los voy a pasar, pero como primer premio voy a dar un cupo en mi programa de coaching empresarial. Y como segundo premio voy a dar un cupo en mi curso de quesos venezolanos. ¿Okay? El programa de coaching empresarial también incluye el curso de quesos venezolanos. Entonces, inscríbanse porque vale la pena. Van a cambiar su vida, se los aseguro, así como yo cambié la mía. El tercer premio va a ser un ejemplar de mi libro digital de Beginner's Bible for Cheesemaking. El cuarto premio es un libro que estoy sacando, ya lo estamos escribiendo, que se llama 101 preguntas resueltas sobre quesos artesanales. Va a ser en español, pero también vamos a sacar la versión en inglés. El quinto premio es mi libro de recetas de helados con licor, que se llama The Cusinary Liquor Ice Cream Recipe Book. Y lo único que hay que hacer es darle clic ya les voy a pasar el link, suscribirse en nuestro newsletter. El link que les voy a pasar tiene todo, lo voy a compartir con ustedes la pantalla para que ustedes lo vean, para que vean que es muy fácil. Ya se los estoy pasando, déjenme compartir aquí para que ustedes vean lo fácil y lo que hay que hacer. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Cuál es? Vamos a abrir la pantalla, la pantalla aquí, ya va, una nueva pantalla. Este es el link. ¿Ok? Este es. Entonces, giveaway. Vamos a compartir la pantalla para que lo vean. Yo no soy muy bueno en esto de lo de compartir pantalla, siempre me enredo. Into streaming debe ser este. ¿Cuál es? No, este no es. Es el giveaway. Aquí está. ¿Será este? No, este tampoco es. ¿Será este? Tampoco es. La broma. Siempre lo mismo, ¿ah? Inter screen, me imagino que será este. Vamos a ver este. Vamos a ver este. Yo creo que es este. ¿Lo están viendo?
si este es. Entonces, es muy fácil. A lo que entran al link, que es este que está aquí, ahora se los voy a poner para que lo tengan. Entran al giveaway, ven todo esto y lo único que tienen que hacer es, ¿cómo participar? Ahí les ponen un video y lo único que tienen que hacer es seguir el primer paso, que es darle like a la página de Autor Quesero. Eso los va a llevar a un nuevo link, a una nueva pestaña. Después darle al paso número 2, al paso número 3, al paso número 4 y al paso número 5. Eso es todo lo que tienen que hacer. La plataforma automáticamente los va a meter en una lista y ya están participando. ¿Ok? Mientras más veces le den, más veces van a participar. Los van a tomar. O sea, si solamente quieren darle 2 veces al link, tienen solamente 2 oportunidades. Si le dan las 5 veces, van a tener 5 oportunidades, lo cual va a ser, es más fácil, ¿no? Entonces, así es como se participa. Entonces, vamos a eliminar esto que está aquí y vamos a seguir con el programa. ¿Ok? Entonces, bueno, así se participa en el giveaway. Estamos traduciendo simultáneamente por Streamer. Aquí les voy a poner ya les voy a poner el banner para que tengan, aquí están el translation, las traducciones. Ok, si quieren entrar, si alguien habla otro idioma o conocen a alguien que hable otro idioma, que no hable español, con esas credenciales pueden saber lo que estoy hablando. Yo, bueno, ok, entonces sigamos. Aquí está conectada Vivian, bienvenida Vivian. Vivian me buqueó para España. Qué bueno, me alegra, estoy encantado, estoy loco por conocerte, Vivian. Entonces, bueno, fíjense, hoy vamos a hablar, ya empecé, ya, hoy vamos a hablar, antes de hablar, quiero darle la bienvenida a 2 nuevos miembros, un estudiante y un nuevo miembro en el canal de YouTube, ¿no? Alberto Verduzco se había salido y se volvió a meter en nuestro programa de membresías del canal. De verdad, Alberto, gracias por el apoyo. Y tenemos un nuevo miembro que se llama Leonardo Medina, que es un nuevo estudiante que entró antes de ayer. Entonces, bueno, él quiere entrar en el programa de coaching, se metió primero al de quesos venezolanos, pero el programa de coaching también incluye el de los quesos venezolanos. Entonces, bueno, estamos en eso para que él quiere ser empresario y te aseguro que vas a cambiar tu vida, Leonardo, que si me estás escuchando, así como yo cambié la mía. Y vas a pasar de donde estás ahorita a donde vas a querer estar, te lo aseguro. Y vas a contar conmigo para eso. Entonces, bueno, vamos a entrar con el punto número 1, las noticias del mundo quesero, del mundo del negocio de los quesos artesanales, ¿ok? Entonces, les cuento que la variedad de quesos que se elaboran en las tierras españolas es enorme. Y la calidad, por supuesto, excelente. De hecho, cuando España concursa en los mundiales, siempre arrasa. Desde el manchego hasta el cabrales, pasando por el majón, la torta del Casar, el queso tetilla, todos esos quesos, el queso de Burgos, ¿okay? Y un saludo a mi amigo Julio Martí, que ahorita está en España, no sé si me está escuchando, entonces a él le encanta el queso de Burgos y de hecho él me decía que yo echo de menos también queso de Burgos. Y entonces yo aquí en Nueva Zelanda le enseñé a hacerlo. Entonces, bueno, por ello es difícil establecer cuáles son los mejores quesos de España. Entonces, el Salón Gourmet celebra en su edición 36 en Madrid, el Salón Gourmet celebra su edición 36 en Madrid. Y va a estar hasta el 20 de abril, hasta el 20 de... no recuerdo la fecha. ¿Ok? La cuestión es que es un campeonato de los mejores quesos de España. En este concurso, uno de los más reconocidos del sector quesero en España, han participado más de 800 quesos. Y eso es tras una primera edición en la que se consideraron aspectos como la corteza de los quesos, el color, la textura, el cuerpo del queso, ¿ok?
se llama no el flavor, el sabor que permanece en la boca cuando el queso se come. En fin, el hecho es que solo de todos esos quesos, solo 100 de esos quesos pasaron a la fase final. Durante esa celebración, un panel de 60 jueces, más o menos, creo que fue, sí, 60 jueces, se unieron para deliberar y probar los quesos y escogieron de ese jurado, que es un jurado de personalidades, hechos periodistas, blogueros, cocineros, maestros queseros, en fin, de esos 100 quesos, escogieron solamente los 60 mejores de esos 100 quesos, escogieron solamente 3 quesos de cada una de las categorías que estaban allí, ¿no? De hecho, escogieron 60 quesos. Entonces, 3 por cada categoría. Entonces, como le digo, los quesos españoles son quesos espectaculares. Yo estoy loco por probarlos cuando vayan para allá, para España, para la masterclass. ¿Okay? Entonces, siguiendo con más noticias, ya están las inscripciones para el World Cheese Award. Ese es el evento más importante de quesos artesanales y dos suramericanos van a estar allá como jueces supremos, que es Ernesto Talombo y Carlos Yescas van a estar allá como jueces supremos. Entonces, no sé si va a ir la venezolana, no sé si va a ir, pero la voy a contactar a ver si va a ir para entrevistarle y traerlo otra vez al programa, ¿no? El hecho es que ese es un evento muy importante y la persona que tenga una medalla del mundial es una persona que tiene cierta categoría, ¿no? En eso, porque no todo el mundo se gana una medalla del mundial. Además que entraba vale 90 libras. Yo tengo una medallita de bronce en el mundial. Ok, y ya para terminar con las noticias, les voy a hablar del queso Idiazábal, que es un queso de origen español también, que tiene una historia milenaria y se destaca en la escena gastronómica mundial actualmente, ¿verdad? Y tiene una historia que se remonta a 8.000 años atrás, ¿verdad? Y este queso tiene denominación de origen desde el 87 y es reconocido como Patrimonio Gastronómico Europeo desde el año 92. El hecho es que se está haciendo cada semana un evento con el queso Idiazábal. Ese evento es en el mercado de Ordizia. También está la feria de quesos, la feria del queso y el concurso de quesos de oveja Latza. Este concurso, que se celebra desde 1904, imagínense, es considerado la champion del queso Idiazábal y termina con la subasta de los quesos a la que los cocineros más famosos de origen vasco nunca faltan. En su primera edición, que fue en 1980, el famoso chef Juan Mari Arsac de origen árabe, consiguió el queso ganador con una puja de 12.000 pesetas, que son equivalentes a 72 euros, ¿verdad? Y para quienes busquen sumergirse aún más en el mundo de este queso milenario, la región de Goyeri, también conocida como el territorio Idiazábal por excelencia, ofrece numerosas actividades. Visitas guiadas a las queserías, donde se produce este queso Idiazábal, que es un queso también espectacular de la gastronomía española. Allí los visitantes tienen la oportunidad de profundizar en la elaboración y en la producción del queso, lo cual le marca le da un toque y le genera divisas al país español, y además que es un queso que ha marcado la historia, la cultura y la gastronomía española, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería comentar acerca de esta última noticia sobre el queso Idiazábal. Cuando yo vaya para Madrid, lo pienso probar. Y ya haré un videito por allá, un live, y voy a estar pendiente, voy a ser mucho más activo cuando estén en Madrid, porque voy a enseñarles todos esos quesos españoles. Hay una quesería en Madrid que se llama la Quesería Cultivo, que la voy a ir a visitar y vamos a transmitir desde allá. Yo estuve una vez cuando estuve en la pasada masterclass y fue espectacular. Eso tienen quesos, pero para botar para el techo.
Entonces uno entra para allí, se transforma, se transporta a otra dimensión. Ok, terminamos esta sección. Vamos ahora a la sección de monólogos, pero antes de estar en la sección de monólogos vamos a saludar a la gente, porque no los he saludado. Entonces, bueno, ya está Vivian aquí, ya Vivian la saludé. Ok, también, si tiene alguna pregunta que hacerme, con muchísimo gusto por aquí se las contesto. Siempre las preguntas del canal me caen y las contesto por aquí, pero los que estén asistiendo al programa tienen prioridad. Les participo que este programa solamente queda grabado para mi programa de coaching empresarial, pero las personas que asistan lo van a disfrutar completo y van a disfrutar de todo el contenido que cada semana les traigo para que aprendan a hacer quesos artesanales, y es un contenido que es gratis, ¿no? Entonces, si no asisten, bueno, no lo van a disfrutar. Entonces, si asisten, lo disfrutan gratis, porque este mismo contenido va para mi programa de coaching en una sección que tengo de live. El weekly live se llama, o live semanales, no recuerdo cómo que se llama. Entonces, es información que es importante que ustedes sepan, porque no solamente es saber hacer los quesos, también es saber venderlos, conocer de los quesos, porque si ustedes tienen un negocio de quesos artesanales y alguien les llega, mira, con este queso, ustedes tienen una cultura general con qué respaldarse y con qué opinar. Entonces, eso les va a dar a ustedes pues, la autoridad para opinar, y como conocen de los quesos, porque cada semana ven el video en los cursos que son del programa de coaching, ustedes van a poder opinar y se van a hacer eventualmente una autoridad conocedora de los quesos artesanales. ¿Ok? Entonces, no solamente es aprender a hacer quesos y saber cómo, también tienen que tener un criterio, y eso los va a llevar y van a estar siempre al tanto del mundo de la quesería, ¿no? De este negocio de la quesería. Y las tendencias y todas esas cosas, todo eso lo doy yo aquí en este programa. Entonces, sigamos. Entonces, bueno, vamos ahora con la sección de monólogo. Como ustedes saben, los quesos son un alimento que es muy versátil. Es un alimento que es muy versátil y se consume en todo el mundo. Y uno de los desafíos más grandes de almacenar el queso es cómo hacerlo correctamente para que el queso nos dure más y mantenga el sabor y por supuesto su calidad. Y muchas personas se preguntan, ¿cuál es la mejor manera de conservar el queso? Y se preguntan también, ¿se puede congelar el queso? Por ahí mucha gente me pregunta, mira, tengo este queso, ¿lo puedo congelar? El hecho es que la congelación es una forma popular de conservar alimentos por periodos prolongados, ¿no? En principio, cualquier queso se puede congelar, pero hay unos que responden mejor a este proceso que otros. Por ejemplo, los quesos más duros, con bajo contenido de agua, suelen tener mejor resultado al congelarse. Los quesos grasos, como los quesos suizos, el cheddar, también son buenos para congelar, ya que la grasa ayuda a evitar que el queso se seque y también que se endurezca, ¿no? Además, los quesos con un sabor fuerte o picante suelen mantener su sabor después de que se congelan. Los quesos blancos o cremosos, ya la cosa no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, blancos y cremosos como el brie o el azul pudieran ser más problemáticos para congelarse. La textura se volverá más arenosa y se desboronará cuando el queso se descongele, lo que lo hace menos atractivo para el consumo. Sin embargo, estos quesos aún pueden congelarse, pero no van a guardar su textura original. Y ya les voy a explicar por qué. Antes de congelar el queso, es importante que tengan en cuenta algunos factores importantes para que el queso mantenga su calidad. Y una buena opción es congelar el queso en porciones pequeñas, ya que esto los va a ayudar a que eviten pérdidas por el proceso de descongelamiento, ¿no?
Además, es importante que etiqueten adecuadamente el queso para que recuerden qué queso se congeló y la fecha en el que se hizo. Ahora, hablando específicamente de algunos quesos que podemos congelar, como les dije anteriormente, el cheddar, el queso cheddar, es una excelente opción para congelar. ¿Ok? Eso se debe a que el cheddar tiene un bajo contenido de agua. El queso cheddar se mantiene bien en el congelador sin perder su sabor y sin perder también su textura. También hay otros quesos como el queso suizo, el provolone, el parmesano, que también se pueden congelar. Como les digo, mientras el queso tenga menos humedad, es más propenso a congelarse. ¿Okay? Ya les voy a dar, ya les voy a seguir dando más ejemplos. Otro ejemplo del queso que se puede congelar es el queso de cabra. El queso de cabra se puede congelar hasta 3 meses sin que se dañe su textura. Tampoco también el sabor se mantiene y por supuesto el gusto, ¿no? Y eso se debe a que su mayor contenido, como la leche de cabra tiene un mayor contenido de grasa y de proteína, el queso soporta más la congelación y también, por supuesto, la descongelación. Pero vamos a hablar cómo afecta la congelación desde el punto de vista, vamos yendo un poquitico más profundo, cómo afecta la congelación al queso. ¿Okay? Entonces, yo diría que para desentrañar, perdón, es la palabra. ¿Qué quesos resisten mejor la congelación? Estuve leyendo a un señor, un artículo de un señor que se llama Luis Jiménez Maroto. Él es coordinador asistente de aplicaciones de quesos y lácteos en el Centro de Investigaciones de Lácteos de la Universidad de Wisconsin, en Madison. ¿Okay? Según él, la respuesta no es simple, ya que la congelación del queso es un tema que todavía está en investigación, pero que data de años, ¿no? Y depende mucho del tipo de queso y de las características que este tenga. El hecho es que cuando se congela un producto fresco, de cierta forma se está deshidratando, ya que se elimina el agua que está disponible en él. En un congelador doméstico, por ejemplo, este proceso de congelación es mucho más lento. En cambio, en los freezers industriales, el proceso es más acelerado y eso da lugar a que se formen cristales de hielo más grandes. Y estos cristales ejercen presión sobre la caseína del queso. Como ustedes saben, la caseína es la proteína que interviene cuando la leche se coagula. Entonces, cuando los quesos son frescos y con altos contenidos de humedad, por ejemplo, como el queso fresco, el queso quark, entre otros quesos, esta presión es mayor. ¿Por qué? Porque hay más agua, simple. Entonces, al congelarlos, estos quesos, me refiero a los blancos y al quark y a los quesos que tengan mayor contenido de humedad, al congelarlos y descongelarlos, esta red de proteínas, que también se llama matriz proteica, se ve afectada y no resiste la congelación y entonces cambia la estructura del queso. En la medida que el contenido de agua dentro del queso va disminuyendo, esta presión tiende a aliviarse, es menor y los quesos suelen sufrir menos. Los invito a que hagan esa prueba. Cogen un queso fresco, lo congelan y después lo descongelan para que vean que la textura cambia. Entonces, vamos a ver ahora, quiero explicarles ahora los efectos de la congelación en el sabor del queso. ¿Ustedes qué creen? ¿La congelación modifica el sabor o no lo modifica? Comenten aquí y me cuentan. ¿Okay? El hecho es que la congelación no modifica el sabor del queso, a no ser que el queso esté mal empacado o que se produzca un quemado por exceso de frío, ¿no? Y ese quemado, cuando uno pone el queso en el congelador, el frío es tan intenso que quema el queso. Bueno, de hecho, cuando ustedes ponen la mano en un bloque de hielo,
es tan frío que quema. Entonces, ese mismo efecto pasa en el queso. Ahora, ya pasamos a la parte de la congelación. Ahora vamos a la parte de la descongelación. ¿Cómo se descongelan los quesos? ¿Ok? Les cuento que la forma en que se congela un queso también influye en el comportamiento una vez descongelado. Por ejemplo, un queso feta tiene un pH muy bajo, ¿verdad? Tiene un pH de, generalmente el queso feta tiene un pH de 4,6, 4,5, en fin. Lo que hace que su estructura proteica sea más rígida que la de los otros o muchos otros quesos, ¿no? Entonces, ¿qué otros quesos son aptos para congelar? En resumen, todos los quesos maduros con bajo contenido de humedad. Parmesano, asiago, pecorino, manchego. Estos pueden sobrevivir bien al congelador. Y si se sellan al vacío, se protegen contra el quemado por el frío, ¿no? Si los empacamos al vacío. Entonces, y basado en todo lo que les he dicho anteriormente, les voy a dar algunos consejos para que descongelen sus quesos. Primero, la rapidez con la que se retira el queso del congelador también afecta su calidad y, por supuesto, su textura. Lo recomendable para descongelar un queso es cuando están en la nevera, es ponerlo en la nevera, congelado en la nevera. No lo pongan afuera. Pónganlo en la nevera y dejen que el queso se quede allí por lo menos 5 días antes de que sea consumido. ¿Por qué? Porque eso permite que el agua que tiene el queso se redistribuya completamente en todo el cuerpo del queso. Entonces, el queso no sufre tanto. Segundo, es importante tener en cuenta que no todos los quesos conservan su sabor y textura después de ser congelados. Y cuando son descongelados, eso cambia. Sin embargo, si se elige el queso correcto y se le empaca adecuadamente y se le descongela con cuidado, algunos quesos pueden salir del congelador después de varios meses siendo tan deliciosos como cuando fueron originalmente manufacturados y madurados, ¿no? Número 3, el almacenamiento adecuado es la clave para mantener la calidad del queso. Eso implica tener un empaque correcto, que se empaca al vacío y un consumo temprano antes de que su calidad empiece a declinar. Un dato, cuando los quesos empiezan a oler a amoníaco, quiere decir que ya su vida de aparador, eso se llama shelf life, está pronta a terminar. Entonces, el queso hay que consumirlo rápido. El queso va a ir aumentando, sobre todo eso pasa con el queso brie, con el camembert. Entonces, si eso es que con el reblochon también pasa. Si ustedes notan ese sabor, ya saben, a este queso le queda poco tiempo, vamos a consumirlo rápido. En general, aunque la mayoría de los quesos no van a mantener su sabor después de que sean congelados y descongelados, algunos si se seleccionan y descongelan correctamente, pueden resistir varios meses en el congelador y así mantener su sabor original. Sin embargo, lo mejor es consumir el queso, sea este madurado o fresco, lo más rápido posible, porque así se garantiza que el queso no va a ser víctima de ningún agente externo, de contaminación cruzada y se va a poder disfrutar la frescura del queso. Si ustedes hacen mozzarella, lo ideal es consumirla rápido, porque va a estar fresca. Si la congelan, ok, no va a ser siempre lo mismo. Cambia su textura, sobre todo la mozzarella que tiene un grado de humedad del 30% más o menos, ¿no? Entonces yo creo, no, perdón, creo que es un poquitico más. La mozzarella tiene un grado de humedad, creo que es el 35-40%. Entonces, si lo congelan, esos cristales van a afectar
la calidad y pudiera cambiar la textura. Entonces, yo les sugiero que consuman los quesos, aunque les hablo de la congelación, les consuman los quesos lo más fresco posible. Ahora, por supuesto, si ustedes van a hacer queso para pizza, donde no hay mucho que inventar, porque la pizza se le pone, al queso mozzarella se le pone encima de la pizza, y cuando se calienta, oye, eso no importa que sea, aunque es que cambie la textura, porque eso no se va a notar. Entonces, ahí sí vale la pena que congele. ¿Okay? Entonces, eso es lo que les quería comentar acerca de la congelación de los quesos. Sigamos. Entonces, vamos a ver cómo estamos por aquí. Hoy no vino mucha gente, pero bueno, se lo perdieron. Porque yo lo que termino aquí saco el programa del aire. Entonces, bueno, vamos ahora a la sección de... les voy a poner otra vez para que los que quieran disfrutar del software. Como tengo mi chuleta aquí, les voy a poner aquí déjenme ver si lo consigo para que lo vean, ¿no? Voy a poner aquí la pantalla y la comparto con ustedes. Entonces, vamos a ver. Share screen. La broma. ¿Será este? No. Vamos a ver. Debe ser este. No, este no es. Es este. Este es el Cheese Control Plan que yo tengo por aquí, ¿verdad? Entonces, este programa, ustedes se registran por aquí y este es un programa que los lleva al control de procesos cuando ustedes hagan quesos artesanales. Por supuesto, si lo están haciendo con fines domésticos, no vale la pena que vean el programa. Esto los lleva aquí. Déjenme chequear. Estamos aquí, ¿no? Sí. Estamos aquí. Aquí se ve las formas. Aquí está el Cheese Control Plan. Ustedes entran al Cheese Control Plan y lo ven aquí. Déjenme chequear aquí. Este programa todavía está en revisión. Si se quieren registrar, se registran por aquí. Ponen su usuario, contraseña, email y todo. Y después, una vez que se registran, le dan a login. Aquí entran y ustedes pueden disfrutar del programa. ¿Ok? Entonces, es gratis. Es un programa que es totalmente gratis. Y allí van a poder llevar todo su control de procesos de manufactura. Allí ustedes, por supuesto, el programa se está haciendo. Va a tener también sección de recipes. Y es gratis. Úsenlo. Lo único que les pido es que si tienen alguna observación, me la hagan saber para ayudar a arreglarla. ¿Okay? Ya eso es importante porque ustedes pueden llevar eso se llama traceability, la trazabilidad o rastrear su producto desde que ustedes compran los reactivos, desde que compran la leche, hasta que producen el queso. Entonces, ustedes van a poder hacer un monitoreo de todos los procesos. En el caso y por supuesto, si tienen algún problema, en el caso de que un cultivo les salga contaminado o que ustedes tengan un reclamo de algún cliente que les diga, mira, el queso me quedó con este queso tiene, por decir algo, salmonela. Entonces ustedes, con su proceso, ustedes pueden demostrarle, no, este queso no tiene salmonela porque nosotros hicimos pruebas al laboratorio y todo esto, y aquí tuvo un pH de tanto, donde la salmonela no prolifera, así que, pero tienen datos cuantitativos para demostrarle a las personas que ustedes están haciendo las cosas correctamente. Entonces, esos sistemas lo exigen las autoridades sanitarias de cualquier país y yo se los estoy dando de manera gratis para que lo tengan. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a seguir entonces con... pero antes de seguir voy a eliminar la pestaña del software, ¿no? Aquí está. Ok. Entonces, bueno, vamos a seguir con la siguiente sección, que es la sección de Cheese and Tips. Y hoy vamos a hablar sobre la estandarización. Yo he hablado en muchas oportunidades sobre la estandarización, ¿okay? Pero quiero que hoy vamos a aplicar un procedimiento diferente.
¿Para qué se estandariza la leche? La leche se estandariza para hacer un queso o una leche siempre con la misma calidad. Por ejemplo, si queremos hacer una leche con 2% de grasa, debemos estandarizarla. Debemos bajarle el contenido de grasa. O si queremos hacer una leche con un porcentaje de grasa superior, generalmente la leche de vaca tiene un 3,4% de grasa. Si queremos hacer una leche con un 6% de grasa, un 7% de grasa, debemos añadirle crema. Entonces, cuando se estandariza la leche siempre queda igual, con el mismo porcentaje de grasa. ¿Ok? Entonces, por supuesto, también hay que estandarizar tomando en cuenta la proteína. Entonces, se estandariza con las dos, proteína y grasa. Pero para fines domésticos, generalmente utilizamos grasa. Y cuando hacemos pocas cantidades, generalmente utilizamos grasa. ¿Ok? Entonces, la estandarización de la leche también se aplica a los quesos. Como los quesos se hacen con leche, si yo quiero hacer un queso con 2% de grasa, un queso de bajo contenido de grasa, tengo que utilizar una leche de 2% de grasa. Entonces, llevo la leche a 2% de grasa. Pero si la quiero hacer si quiero hacer un queso de 0,5% de grasa, tengo que estandarizar la leche, llevarla a 0,5 y hacer el queso. Entonces, la estandarización de la leche, para elaborar los quesos, tiene que ver con la modificación y control de esos componentes clave en la leche. Y esto va a garantizar que la leche siempre tenga una consistencia fija. Y, por supuesto, eso va a alargar la vida de aparador, lo que se llama shelf life, de la leche y, por supuesto, también de nuestros quesos. Entonces, y aquí les voy a dar, pero antes de algunos pasos, pero antes de los pasos, generalmente cuando estandarizamos la leche, utilizamos una cuestión que se llama el cuadrado de Pearson. En mi canal yo tengo un video sobre el cuadrado de Pearson, de cómo estandarizar la leche, y también tengo en uno de los programas de Pregúntale al Doctor Quesero, de los primeros, también hablo sobre la estandarización y hago cálculos y todo eso, y hago ejemplos sobre el cuadrado de Pearson. Entonces, vayan para allá y lo ven. Aquí les voy a dar otro método diferente. Entonces, pero vamos a ver cómo serían los pasos para estandarizar la leche. ¿Ok? Estos son los pasos que se deben seguir en la estandarización. Entonces, lo primero que hay que hacer es seleccionar la leche. Entonces, los quesos artesanales pueden elaborarse con leche de vaca, con leche de oveja, con leche de cabra, y cada tipo de leche va a dar un perfil de sabor y una textura diferente al queso, así como un mayor o menor rendimiento. Entonces, si yo tengo un queso con mayor contenido de grasa, me va a rendir más que un queso con menor contenido de grasa. En otras palabras, se lo voy a poner como un ejemplo. Si mi leche, por ejemplo, es de 3,4% de grasa, yo pudiera necesitar, digamos, 6, 7 litros de leche por cada kilo de queso. Pero si la leche tiene un contenido de grasa menor, digamos un 2%, para esos mismos litros de leche, para 7, 8 litros de leche, en vez de lograr 1 kilo, voy a lograr menos, pudiera lograr 500 gramos o 600 gramos, dependiendo. ¿Por qué? Porque hay una relación entre grasa y proteína y esa relación hace que el queso rinda más o rinda menos. Entonces, número 1, la selección de la leche. Número 2, la estandarización de la grasa. La cantidad de la grasa en la leche va a afectar la textura y, por supuesto, el sabor del queso. La leche suele ser desnatada, parcial o totalmente, para ajustar la cantidad de grasa según el tipo de queso que se esté haciendo. Pero ya les voy a hablar de la estandarización de la grasa en unos minutos. Otra variable es la pasteurización. La leche, ¿para qué se pasteuriza la leche? Mucha gente no sabe qué es pasteurizar la leche. La leche se pasteuriza simplemente para eliminar las bacterias dañinas. Cuando la leche es cruda de las haciendas o de las farms o de las fincas, como ustedes quieran llamarla, hay moscas. También
la vaca cuando defeca, cuando se la están ordeñando, ella defeca. Y la bosta pudiera caer en la leche, o pudiera caer, salpicar los cántaros, o pudiera salpicar las máquinas que están chupando la leche. Entonces, las heces tienen bacterias, tienen Escherichia coli, tienen coliformes. Entonces, esa leche o esas bacterias entran a la leche de diferentes formas. Una a través del aire, otra porque se salpicó, otra porque se paró una mosca en la bosta y la mosca se paró en la manguera donde se está ordeñando, o se le paró a la ubre, o se le paró al colador, la mosca se paró en el colador donde se coloca la leche. Entonces, allí ya está la contaminación cruzada. Entonces, la pasteurización elimina esas bacterias dañinas. Sin embargo, en la elaboración de quesos artesanales a veces se utiliza leche cruda porque los sabores se preservan mejor, los quesos salen más ricos, en fin. Y los quesos tienen características únicas que provienen de las bacterias que están presentes en la leche. Pero ¿cómo se hace la pasteurización? La pasteurización se realiza calentando la leche a una temperatura X por un tiempo determinado. Por ejemplo, 72 grados por 15 segundos. Eso es una pasteurización. Puede ser también 63 grados por media hora. Mientras más alta es la temperatura, el tiempo de exposición tiene que ser menor. ¿Por qué? Porque la proteína se ve afectada por el calor. Si la leche se lleva a ebullición, ahí toda la proteína se desnaturaliza y los quesos no cuajan. Entonces, después que se mantiene esa combinación entre temperatura y tiempo, hay que enfriar la leche violentamente y llevarla a la temperatura que ustedes deseen, pues. Otra característica que afecta la estandarización es la acidificación. Y este proceso implica la adición de cultivos de bacterias, se llaman cultivos lácticos. Y los cultivos lácticos se van a alimentar de la lactosa de la leche, ¿correcto? Y van a producir ácido láctico. Eso es un proceso natural de esas bacterias. Ese ácido ayuda a coagular la proteína de la leche y le da al queso su sabor característico. Como les digo, y también favorece la coagulación. Cuando la acidez aumenta, la coagulación es más rápida. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Hablemos ahora de la estandarización de la grasa, que ya les había hablado anteriormente, y de su método de cálculo. Porque, ok, sí, estandarización de la grasa, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se come eso? Como dicen en mi tierra. Entonces, en la fabricación de quesos, tanto artesanales como industriales, esta estandarización tiene un rol importantísimo. Porque así, como les digo, controlamos la calidad del queso. El queso siempre sale igual. Si yo no hago eso, los quesos van a salir diferentes, porque a veces las vacas producen menos grasa, dependiendo de la lactancia en la que esté el becerrito. Entonces, al principio, al final, en el invierno, los quesos tienen más grasa, porque la leche tiene más grasa. En el verano es al revés. Entonces, pero ya le vamos a dar un ejemplo práctico para que estén pendientes. Entonces, la cantidad de grasa de la leche se expresa generalmente como en porcentaje de peso total. Por ejemplo, la leche entera de vaca típicamente tiene un valor alrededor del 3,4%, 3,5%, dependiendo de la raza del animal. Puede llegar hasta el 4%. ¿Okay? Las vacas Jersey, por ejemplo, tienen un 4% de grasa. Para hacer diferentes tipos de queso, se pueden necesitar diferentes niveles de grasa. Por ejemplo, si vamos a hacer un queso parmesano, generalmente el parmesano tiene un 2% de grasa. Si vamos a hacer una mozzarella, la mozzarella generalmente tiene un 3,4%, 4% de grasa, dependiendo. ¿Okay? Para estandarizar la grasa de la leche, primero se debe determinar cuánta grasa hay en la leche antes de la estandarización.
Esto se puede hacer utilizando varios métodos de prueba, como por ejemplo el método Herbert. El método Herbert que es un método que se utiliza comúnmente para medir el contenido de grasa de la leche. Pero no les voy a hablar mucho sobre ese método Herbert, les voy a explicar con un ejemplo. Pero una vez que se conoce la cantidad de la grasa de la leche, podemos ajustar esa leche a nuestro porcentaje de grasa objetivo. Y esto se puede hacer de varias maneras. Si queremos un queso con más grasa, un queso, digamos, un queso doble crema, tenemos que añadir crema. ¿Okay? Porque queremos aumentar el contenido de grasa de la leche. Si por otro lado queremos es bajarle la grasa al queso, vamos a hacer un queso light, tenemos que eliminar grasa. Y para eliminar grasa, se puede desnatar la leche utilizando una centrífuga que separa la grasa de la leche. Pero también se utiliza un tercer método. Como no tenemos una centrífuga, porque la centrífuga cuesta mucha plata, lo que hacemos es mezclamos la leche. Mezclamos leches con diferente contenido de grasa para conseguir el nivel de grasa deseado. Y eso se hace con el cuadrado de Pearson, pero también con este método que yo les voy a explicar. ¿Okay? Este es el método que más se utiliza, mezclar las leches. Porque, por supuesto, si se van a hacer 1 millón de litros de leche, ahí sí se centrifuga porque es más fácil. Y se baja el contenido de grasa, pero porque es mucho más fácil. Pero si se va a hacer 1 millón de litros cada 2 horas, por decir algo, entonces ya allí el proceso es más complicado. ¿Okay? La cantidad de leche o de crema a añadir o retirar, por supuesto, para alcanzar el porcentaje de grasa que estamos buscando, puede ser calculado con ecuaciones matemáticas. Y estas ecuaciones son muy simples. ¿Okay? También pudieran ser más complejas, basadas en los porcentajes de grasa de la leche, la crema, la cantidad de grasa que desea en el producto final, en fin. En la práctica, la mayoría de las empresas utilizan software especializados para realizar estos cálculos, ya que ellos manejan volúmenes grandes. Me refiero, 1 millón de litros, 2 millones de litros, 100,000 litros. ¿Correcto? Finalmente, el producto estandarizado, ya que cuando se estandariza, se va a utilizar para producir el queso que estamos buscando nosotros. Y es asegurando que el queso siempre salga igual, tenga la misma calidad y tenga el mismo sabor. Acuérdense que cuando un queso tiene un porcentaje de grasa X, la grasa al proteolizarse mejora el sabor del queso. Entonces, si el queso tiene mucha más grasa, tiene la misma grasa, siempre va a saber igual. Pero ya les hablé sobre los cálculos, ¿no? Pero ¿cómo se hacen los cálculos? Los cálculos de estandarización de la grasa se hacen normalmente utilizando proporciones, donde se ajusta el contenido de grasa de la leche a través de la adición, como les dije, o de la eliminación de crema. No es, digamos, eliminación, se coloca leche descremada. Entonces, les voy a dar una ecuación básica para que lo entiendan. Digamos que la proporción, vamos a asumir, ¿no?, que la proporción del contenido de grasa de la leche es ME. Vayan anotando. La proporción del contenido de grasa de la leche es ME. Y el contenido de grasa de la crema es MC. La proporción del contenido de grasa en la leche desnatada, márquenlo como MD. Y el contenido de grasa en la leche estandarizada es MT. Entonces, ustedes tienen que hacer la siguiente ecuación. ME sobre MC es igual a MD sobre MT. Se los voy a poner aquí para que lo tengan. Déjenme buscarlo aquí. Se los voy a poner aquí en la pantalla para que lo vean. ME sobre MC es igual a MD sobre MT. Y se los voy a poner aquí. ¿Dónde está?
Déjame ver si lo consigo aquí ya. Entonces, vamos a ver. Interscreen. ¿Será este? Vamos a ver. No, este no es. Este. Ya se lo voy a poner, ya va. Un poquito de paciencia. Déjenme chequear a ver aquí. A ver si se ve. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Sí. Entonces, ME, sobre MC es MD sobre MT. Como conocen siempre tres valores, despejan uno y es muy fácil. ¿Ok? Así es como se saca la cuenta. Ahora, como les dije, si conocen tres de esas cuatro cantidades, que porque tres son conocidas generalmente, pueden resolver la ecuación para la cuarta. Es muy fácil. Por ejemplo, si saben la cantidad de grasa de la leche entera, que generalmente se sabe, también pueden conocer la cantidad de crema y de la leche desnatada, pueden resolver por la cantidad de grasa en la leche que necesitan, es decir, la leche que es estandarizada. Generalmente los valores son conocidos. Cuando queremos estandarizar una leche, digamos una leche que venga cruda de la finca, previo análisis químico, la leche se le calcula su contenido de grasa. Generalmente está en el 3,4, 3,5%. Si vamos a añadirle crema a la leche, generalmente la crema, que ya viene empacada, tiene qué contenido de grasa tiene ella. Tiene 30%, 40%, 50%, dependiendo. Y también la leche que es desnatada, esa leche también tiene su porcentaje que es conocido. Viene con 2% de grasa, 1% de grasa, 0,5% de grasa. En fin. También pueden usar esta ecuación para calcular la cantidad de crema que necesitan agregar o quitar de un volumen de leche para alcanzar ese contenido de grasa específico. ¿Okay? Sin embargo, les cuento que estas son matemáticas básicas, pero en la realidad los productores de queso, como les dije anteriormente, pueden usar programas software que hacen todos estos cálculos automáticamente, ¿verdad? Ya que estos procesos suelen ser un poquitico más complicados. Lo importante es recordar que la estandarización de la leche no solamente implica ajustar el contenido de grasa, también implica ajustar otros componentes como la proteína y los sólidos totales. Por supuesto, eso es cuando se hacen volúmenes grandes. Cuando se hacen volúmenes pequeños, 500 litros, 300 litros, 800 litros, no hace falta. 1000 litros no hace falta. Con conocer simplemente la estandarización con la grasa es suficiente. ¿Okay? Y como me imagino que deben haber quedado boluditos, como decimos en Maracaibo, con la explicación, les voy a dar un ejemplo en números para que lo tengan. Anoten allí. Imaginen que tienen 100 litros de leche con un contenido de grasa del 3,5%. Ese es un ejercicio que vamos a hacer ahorita. Anoten allí, lápiz y papel. Imaginen que tienen 100 litros de leche con un contenido de grasa de 3,5% y que quieren hacer un queso que requiere leche con un 4% de grasa. Es decir, que ustedes tienen leche de 3,5%, pero ustedes quieren hacer un queso que tenga 4% de grasa. O sea, más grasa. Entonces, quiere decir que ustedes tienen que añadir ese 0,5% de grasa adicional al queso para que el queso tenga 4% de grasa. Entonces, ¿cómo hacemos? Para aumentar esa grasa, ese 0,5%, vamos a utilizar crema de leche, pero la crema de leche tiene un contenido de grasa del 40%. Entonces, ¿cuánta crema vamos a utilizar? Bueno, anoten allí. Paso número 1. Primero, vamos a calcular la cantidad de grasa en kilos para los 100 litros. Entonces decimos, si un litro
de leche tiene 35 gramos, que es el 3,5%, o sea, un litro son 1000 cc, 1000 mililitros. ¿Ok? Entonces, si hacen 1000 por el 35%, les va a dar 35 gramos. Si llevan los gramos a kilos, eso les va a dar 0.035 kilos. ¿Ok? Entonces, perdón, y vamos a asumir que la densidad de la leche es igual a la densidad del agua, que es 1. Entonces, un litro de leche pesa entonces 0.35 kilos. 100 litros, ¿cuánto pesan? Una simple regla de 3 de bachillerato de primer año. ¿Ok? Entonces, multiplican los 100 por 0.35 y eso les va a dar 3,5 kilos de grasa. Esa es la leche que ustedes tienen. Ahora, la leche que nosotros queremos es de 4%, ¿verdad? La leche que queremos hacer para lograr ese queso de 4% de grasa. Vamos a hacer lo mismo. Para 100 litros, ya no sería 0.35, sino que sería 0,04. Entonces, si nos dicen que queremos lograr la leche con un 4% de grasa, decimos, como les dije, 100 por 0.04, que es la grasa objetivo que queremos, es igual a 4 kilos. Entonces, debemos agregar 0,5 kilos de grasa a la leche. ¿De dónde sale ese 0,5? Restando 4 menos 3,5. Si queremos hacer un queso de 6% de grasa, en vez de 4 kilos, sería 6 kilos. Entonces sería 6 menos 3,5, que no sé cuánto es. ¿Ok? 1 y pico. Pero en este caso, necesitamos 4 kilos de grasa, es decir, que la cantidad, 4 kilos es la grasa objetivo. Como les dije, se resta 4 menos 3,5. Ahora bien, para saber cuánta crema necesitamos agregar, suponiendo que la crema es de un 40% de grasa, utilizamos la siguiente fórmula. Y ya se las voy a poner aquí, para que la tengan. La voy a poner aquí para que la tengan. Y vamos a compartir la pantalla. A ver. Aquí estamos. Ese valor que restamos, el 4 menos 3,5, que es 0,5, que es la grasa necesaria, la dividen entre la grasa y la crema, que es 0,4, les va a dar a 1.25 litros de crema. Eso es todo. Muy fácil. ¿Ok? Hagan otro ejercicio, ustedes por allí, y me comentan, si quieren me escriben al canal y me comentan. ¿Ok? Es muy fácil hacer esos numeritos y de esa forma ustedes pueden estandarizar su leche. Si ven que es muy complicado con estos números, usen el cuadrado de Pearson, que es una formulita también. ¿Ok? De todas maneras, con esos números, con esos valores, ustedes van a tener, van a saber la forma de cómo estandarizar. Entonces, necesitamos 1.25 litros de crema de leche con la grasa del 40% para nuestros 100 litros de leche. Y al colocarle ese 1.25 litros, vamos a lograr un queso con 4% de grasa. ¿Ok? En una situación real, también tendrían que tener en cuenta la dilución de otros componentes de la leche cuando se agrega esta crema, ¿no? Y también el efecto de la estandarización de la grasa en el rendimiento. Además, los métodos exactos y las fórmulas utilizadas pueden variar dependiendo del tipo de queso que se esté haciendo y también las preferencias del fabricante del queso. Pero como les dije, para cantidades, yo diría hasta 1000 litros. Este ejemplo se puede aplicar sin problema, igual que el cuadrado de Pearson. No hace falta, no necesitan mucha experiencia para hacer eso. Ya saben calcularlo con esta ecuacioncita y también lo pueden hacer con el cuadrado de Pearson. Ahí está el
en mi canal está el video de cómo hacerlo. Vayan y lo ven. ¿Ok? Entonces, bueno, terminamos esta sección. Sigamos. Bueno, vamos a ver aquí. Vivian tiene una pregunta. Bueno, ya te voy a responder tu pregunta, Vivian, ¿ok? Vamos, ya te voy a contestar tu pregunta, con muchísimo gusto. Sigamos. Vamos ahora a nuestra sección de cómo hacerlo. Las últimas 4 semanas les estuve hablando de un queso español. Estoy enamorado de los quesos españoles. Entonces, y hablamos sobre la torta del Casar, que es un queso espectacular, que es un queso que parece como una cáscara y no se corta como se cortan todos los quesos, sino que se corta por arriba y se le saca la tapa. Y dentro del queso está el queso licuado prácticamente. Entonces se come con un pedazo de pan, con un bastoncito de pan. Es un queso muy fuerte. Esa es la torta del Casar. Pero hoy quiero hablarles, y vamos a ir por parte porque es un tema largo también, del queso majón, que es otro queso español. Y se produce en la isla de Menorca. ¿Okay? Entonces, el queso majón, como también se conoce también como queso majón Menorca, y se llama así debido a su denominación de origen, ¿no? Que este queso se hace con leche de vaca. Y se trata de un queso de pasta prensada que no se cocina. Tiene forma de paralelepípedo, ¿okay? No es rectangular, sino es como ver un rectángulo volteado, que es un paralelepípedo. Y sus aristas son redondas. Como les dije, cuenta con un consejo regulador de denominación de origen protegida en la Unión Europea y se elabora exclusivamente en la isla de Menorca, en España. En España está Mallorca y está Menorca. Bueno, se hace en Menorca. Y tiene una normativa y tiene una forma de hacerlo según la denominación de origen protegida. Entonces, les voy a echar una historia de cómo se hacía este queso. Les voy a echar una historia de la historia de este queso, ¿ok? Este queso tiene sus raíces en la antigua Menorca, donde se cree que fue producido y tiene más de 2000 años. Los primeros registros escritos sobre este queso datan del siglo XIII, lo que demuestra que este queso tiene un gran arraigo en la región, ¿verdad? Y a lo largo de los años, el queso majón ha evolucionado en términos de técnica de producción, pero siempre manteniendo la esencia del queso y manteniendo así como su calidad. Hay por ahí unos escritos árabes del año 1000. La fuente que consulté no especifica si fue 1000 antes de Cristo o 1000. Debe ser 1000 antes de Cristo, porque no puede ser 1000 después de Cristo. Entonces, estos escritos árabes hacen referencia a que ya se producían este queso y también se producían vinos y carnes en la isla de Menorca. Se dice también que los antiguos navegantes griegos, es decir, creo que eran los fenicios, conocían la riqueza de la ganadería de Menorca, ¿verdad? Y la denominaban Melusa, que era tierra de ganado. Melusa significa, me imagino que en griego, tierra de Menusa. Y hay constancia documentada de la elaboración del queso en el siglo V por la carta encíclica del obispo, del obispo Severo en el año 417 a.C. No, después de Cristo. Que se conserva en la Biblioteca Vaticana. Esto es después de Cristo. ¿Qué pego con esto de Cristo y antes de Cristo? Ok. También en la Edad Media, todo esto es en Menorca, ¿no? Ok. Se habla de que el queso ya se fabricaba y en el siglo XV la Sociedad Comercial de los Hermanos Latini de Luca, extendió sus redes a la isla de Menorca, donde enviaban los mercaderes a comprar estos quesos, ¿verdad? Y el hecho es que este comercio siguió creciendo de tal manera que en el siglo XVIII incluso ya habían 4 barcos dedicados exclusivamente al transporte del queso
Mahón, ¿verdad? Que se producía en la isla de Menorca. Y este puerto, entonces desde el puerto de Mahón, lo llevaban hasta Génova y otros lugares importantes del Mediterráneo occidental, lo cual dio lugar a que en los lugares de destino el queso fuera conocido como queso procedente del puerto de Mahón. Y posteriormente le llamaron queso Mahón. Este queso de la isla de Menorca se le ha otorgado una denominación de origen protegida muy consolidada y muy apreciada tanto a nivel de las Islas Baleares como en el resto de España, e incluso en el mercado exterior. Pero ya vamos a hablar sobre, sobre esa denominación de origen. No en este programa, vamos a hablar después, en otro programa, porque ese es creo que es el punto número último. Pero quiero comentarles, aparte, aparte de la historia, les quiero decir las características organolépticas de este queso. ¿Qué son características organolépticas? Son características que tiene el queso que son apreciadas a través de los sentidos. El olfato, el gusto, en fin. Entonces, este queso se caracteriza por tener un sabor y aroma muy intenso. Y su pasta es firme, pero es cremosa, con una textura suave y tiene pequeños ojos repartidos en su interior. En cuanto al sabor, el Mahón presenta matices salados y ligeramente ácido y tiene algunas notas frutales y tiene un toque de nuez. Y a medida que el queso madura, va desarrollando sabores más complejos y más fuertes, ¿no? El queso Mahón, por tener ese perfil y sabor único y también características únicas, resulta difícil encontrar un queso que se parezca. Sin embargo, en términos de consistencia y textura, algunos quesos que pudieran asemejarse al Mahón pudieran ser el cheddar o el Gouda. De repente pudiera ser el Port Salut no, solamente pudiera ser el Monster. Vamos a ver. Cuando vaya para España les voy a comentar, si lo consigo, por supuesto, ¿no? Sus características físico-químicas, como les digo, este queso se hace con leche de vaca, aunque también se pudiera hacer con leche de oveja en algunas proporciones diferentes, ¿no? El queso se distingue porque tiene su forma cilíndrica y su corteza es natural, lo cual varía en color desde amarillo claro hasta marrón oscuro, dependiendo de la madurez del queso. La pasta del Mahón o del queso Mahón tiene un color blanco amarillento y puede presentar una textura ligeramente granulada debido a la presencia de cristales de tirosina. La tirosina es un cristal que se produce en la maduración. Las razas de las vacas que se utilizan para preparar este queso son razas frisona, majonesa o menorquina y pardalpina, admitiéndose en forma eventual la adición de leche de oveja de raza menorquina en un porcentaje máximo de grasa del 5%. ¿Okay? Como les digo, se hace con leche de vaca, pero también se puede hacer con leche de oveja. Y la oveja que se utiliza es la oveja esta. El producto final de este queso debe tener un contenido de grasa no inferior al 38%. O sea, tiene que ser 38% mínimo. Y me refiero a extracto seco. Como les dije, el queso tiene forma de paralelepípedo. Su altura es entre 5 y 9 centímetros y su peso está entre 0,6 y 4 kilos, dependiendo del molde que utilicemos, ¿no? La corteza es de consistencia compacta, grasienta y color variable, como les dije, entre amarillo y marrón, pardo amarillento. Pudiera presentar las marcas del lienzo. En fin. La pasta interna, de textura firme, corte entero, color amarillo marfil. El sabor presenta los matices de acidez mitigados, un leve recuerdo láctico y preponderancia del picante en los curados, ¿no? Que se va haciendo más acusada en los de mayor maduración. Ojos
el queso tiene ojos. Pero, y estos ojos son en forma más o menos redondeada. Y se distribuyen regularmente en el queso, pero no son muy numerosos. Son por eso que se dice que se asemeja un poco al Gouda, ¿no? Y el tamaño del ojo es más o menos del tamaño de un guisante. La grasa, el queso tiene que tener una grasa que no es inferior al 38% en cuerpo seco, como ya se los dije. Grasa al 38%. Y la humedad, el extracto seco total del queso, 50%. Esos son los valores físico-químicos. ¿Ok? Entonces, los voy a dejar hasta aquí y la semana que viene les voy a explicar cómo se hace este queso. Vamos a darles un paso a paso de cómo pudieran hacer este queso. ¿Por qué les explico esto? Porque recuerden que yo me enfoco en hacer productos únicos. Y el queso Mahón es un queso único. Yo les garantizo que ustedes van a Estados Unidos o están en Estados Unidos y buscan queso Mahón, no lo van a conseguir. Pero si lo saben hacer y lo pueden, y con este conocimiento que yo les voy a dar, lo pueden hacer el queso, van a tener una ventaja competitiva y van a poder tener un ingreso adicional porque van a hacer un producto que tiene poca competencia. Entonces, por eso es que me enfoco en hacer en estos temas, porque sé que son temas innovadores, que no todo el mundo hace ese tipo de queso. Si están en Venezuela, por ejemplo, que es mi país de origen, no los voy a enseñar a hacer queso llanero. Hagan un queso Mahón, hagan un queso Cabrales, hagan un queso azul, hagan un queso cheddar, hagan un queso Mahón, en fin. Y van a poder hacer la diferencia porque esos productos no se consiguen allá y la materia prima que está en esos países es barata. Por supuesto, hay que seguir todos los parámetros sanitarios y cumplir con todas las normas para que el queso sea de calidad. Entonces, la semana que viene les voy a explicar el método paso a paso de preparación del queso Mahón. Y vamos a pasar entonces a creo que ya vienen ahora las preguntas. O no, vienen historias y fotos de quesos locos. Y les voy a enseñar aquí unas fotos que tengo por aquí, bellísimas, de unos quesos. Entonces, pero déjenme ver. Aquí tengo este queso. Aquí tengo este queso, ya va. Fíjense este queso. Este queso es un queso azul, pero es un Stilton. Este queso es un Stilton. Entonces, fíjense las vetas del moho penicillum. Esto que está aquí es producto de cuando el queso se le hizo el pullado. Se llama piercing. Entonces, el queso se pulló de arriba para abajo y el hongo ha ido penetrando, ¿no? Y va invadiendo el queso y le da a este queso ese sabor característico. Entonces, el Stilton es un queso inglés, que es un queso muy rico. Lo invito a y ya yo les he hablado en otro programa sobre este queso Stilton. Entonces, los invito a que lo hagan. Vamos a hablar ahora de otro queso que tengo por aquí. Este queso no recuerdo qué. Este queso, fíjense. Este queso que está aquí. Aquí tengo este queso. Esto es un raclette. Este queso es raclette. Pero el de la derecha es un queso raclette como debe ser. Fíjense que el queso no tiene huecos. Porque el raclette no tiene huecos. El de la izquierda es un queso que hicieron por ahí con leche cruda. Un queso raclette, pero fíjense los huecos, ¿no? Entonces, este queso pudiera tener algún tipo de contaminación. No quiere decir que el queso esté malo, pero ahí se generó gas. Y al generarse el gas, se produjo un cuerpo abierto. Entonces, ya allí el queso no es de la misma calidad. No quiere decir que esté malo, pero no es de la misma calidad. Pudiera tener algunos sabores desagradables, algunos sabores amargos.
pudiera tener algunos sabores amargos, pero no quiere decir que esté malo. Entonces, pero el de la derecha sí es un queso raclette como Dios manda. Entonces, quería comentar al respecto sobre ese queso. Pero fíjense que el color se parece, que se debe fundir igual, pero lo único malo es que este queso tiene un cuerpo abierto, tiene huecos, entonces, que no debería ser. Bueno, vamos con el otro. Y aquí tengo esta belleza que está aquí, fíjense. Déjenme poner aquí, ya va. Fíjense, aquí tengo esta belleza que está aquí, que es un bocconcini. A ver, aquí. Fíjense, esto es mozzarella normal, hecha de la forma tradicional. Y ahí están haciendo un bocconcini, pero fíjense como el agua está blanca, ¿no? Eso es normal cuando se hace la mozzarella con agua caliente. Esta siempre tiende a ponerse blanca, no quiere decir que se esté perdiendo grasa. Siempre se pierde un poquito de grasa, pero fíjense que la cuajada está totalmente brillante. Cuando está brillante, ya está lista. Entonces, cuando se está haciendo el queso, que se está amasando, que se está calentando, generalmente el queso no se pone brillante o no es brillante. Cuando ya la cuajada se va calentando y se va amasando y se va estirando, se estira y se va estirando de tal forma que las fibras de paracaseína se vayan alineando, la cuajada va a agarrar un tono brillante y en ese momento es cuando ya está lista. Entonces, cuando ya tiene el tono brillante, ya es cuando se puede manipular y se va a hacer la forma final, se le va a dar la forma final que se está buscando. En este caso, se le está dando una forma redonda, que se está haciendo un flor dilate, en el caso de que sea leche de vaca. Si se utiliza leche de búfala, sería la misma flor dilate, pero no se le llama flor dilate, se le llama bocconcini. ¿Okay? Y cuando son más pequeñitos, se llaman mini bocconcini. Bueno, sigamos. No tengo más imágenes. Y bueno, vamos ahora con las preguntas. Vamos con las preguntas, pero Vivian tiene la prioridad porque Vivian llegó primero. Entonces vamos a ver, Vivian. A ver. Buenos días, Itria. A ver. Bueno, ¿quieres estar en el programa de coaching? Bueno, ve que ya subió de precio, Vivian, el programa de coaching. ¿Ok? Entonces, si quieres métete de una vez, lo haces, lo pagas por partes, pero ya aseguras el precio. Entonces, yo te sugiero que lo hagas. Te garantizo que vas a cambiar tu vida. Porque no solamente vas a aprender a hacer queso, vas a aprender también a promocionarlos, a venderlos, cómo hacer los cibertubos, cómo utilizar técnicas de marketing, la automatización, sobre todo, que pues, no vas a estar ahí todo el tiempo mandando posts por Facebook, todo eso hay que hacerlo automatizado. Bueno, entonces aquí me pregunta Vivian, ¿dónde compro la leche? Me ofrecieron leche con más proteína o con más grasa. ¿Cuál es la más recomendable para hacer los quesos? Busca, no te pongas a inventar la rueda. Cuando compra la leche normal, puedes utilizar la leche de supermercado. Si estás en Portugal, no he estado en Portugal, pero te voy a ayudar a buscar la leche en Portugal. Leche que sea no homogenizada y que sea 3,4% de grasa. Esos son los valores más o menos estándares. Con mayor proteína no hace falta. ¿Por qué? Porque eso lo puedes hacer tú. Tú puedes estandarizar la leche. Entonces, si tienes una leche que te dicen que te van a vender una leche con más proteína, con más grasa, te lo van a cobrar. Entonces te va a costar tu queso más caro. Ahora, la leche no homogenizada es para hacer quesos de pasta hilada y también para hacer quesos, otros tipos de quesos. Pero si no, hay veces no se consigue la leche no homogenizada. Entonces, puedes utilizar leche homogeneizada, pero tienes que añadirle cloruro de calcio. Ahora, con la leche homogeneizada no vas a poder hacer quesos de pasta hilada.
Entonces, y si los vas a hacer en el programa de coaching, yo te enseño cómo hacerlo, pero la mozzarella que se consigue no es una mozzarella de primera, no es como la mozzarella que viste en la foto ahorita. Es una mozzarella para pizza, que pudieras vender el bloque más adelante y ven, le sacas algún provecho, ¿no? Y la haces con leche homogenizada, pero no es una mozzarella de calidad así que puedas hacer una trenza y esas cosas, no. No, porque no, es leche homogenizada. Y cuando la leche está homogenizada, la grasa y la proteína están todas mezcladas en la matriz proteica, y se pierde fuerza, la matriz proteica pierde fuerza, porque en vez de estar alineada toda la proteína junta y la grasa adentro, con el calcio, unido por los calcios, por el calcio y eso, por los enlaces de calcio, está todo mezclado juntos por la presión que se le ejerció en la homogenización. Entonces, las cuajadas son más débiles. Pero como te digo, si le quieres hacer para pizza, bueno, pudiera ser. Hay una técnica allí que yo estandarizo la leche. Entonces, trata de conseguir leche del supermercado, orgánica. Si consigues leche cruda, mucho mejor, y la pasteurizas y no vas a tener ningún tipo de problema. Bueno, sigamos aquí. Y aquí me pregunta Vivian, otra vez. El cloruro que conseguí es en escamas y está al 97%. ¿Eso estará influyendo? Bueno, ese 97%, tienes allí un 3% de impurezas que no sabes qué tipo de impurezas son. A lo mejor son impurezas que te pueden matar. Entonces yo te sugiero que utilices cloruro de calcio grado alimentario, que es al 99,99%. Ese 97% es cloruro de calcio de piscinas. Entonces yo no te recomiendo que utilices ese cloruro de calcio porque todavía tiene un 3% de impurezas que yo no sé de dónde vienen esas impurezas o qué pudiera tener esas impurezas. Entonces, tiene que ser de grado alimentario. Si es en escama, está bien, no hay problema. Lo que tienes que hacer es la conversión y te metes. Cuando estés en el programa de coaching, te explico cómo hacerlo. ¿Ok? Ok. Aquí Víctor, desde Naples. Qué bueno. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Repite las siglas. ¿Qué siglas, Vivian? No entiendo tu pregunta. Aquí me dice, aquí en Portugal hay un queso con características parecidas y lo llaman queso amanteigado. Queso que sí. No sé los sabores, pero lo describe y me recordó al portugués. Ok. Bueno, aquí tengo otras preguntas de la audiencia. Aquí me preguntan @Esteban y Anson. Consulta, la humedad, ¿cómo se puede controlar en forma electrónica en una heladera? Bueno, fíjate, hay unos aparaticos que que miden la humedad y la temperatura. Yo pronto los voy a tener en mi tienda. Yo tengo ahorita 2 que compré. Son sumamente baratos. No creo que valen, no creo que lleguen a $20. Y tú los metes en la nevera. Ahora, a veces uno madura un queso o varios quesos a la vez. Entonces, para hacer eso, uno tiene que meter esos quesos en unos containers plásticos, porque si no, pudiera haber contaminación cruzada, sobre todo si estás haciendo quesos con hongos. La temperatura no la vas a poder variar, va a ser la temperatura común para todos, pero sí puedes variar el porcentaje de humedad, porque pudieras, en cada envase le colocas un envasito de vidrio con agua o plástico con agua y cierras el envase, ¿verdad? Y esa agua se va a ir evaporando y como tienes el aparatico, vas midiendo el porcentaje de humedad que deseas, ¿no? Como por poner un ejemplo, si supongamos que en tu nevera, al aire, o sea, sin nada, la nevera con los quesos, tiene un porcentaje de humedad del 70%, que es más o menos lo que tiene, pues yo la medí con la mía, y necesitas un queso madurarlo al 80%, tienes que meter
una taza de agua dentro del container. Entonces, allí con el aparatico vas ajustando la humedad, vas ajustando el contenido de humedad. Si ves que está muy bajo todavía, tienes que aumentar la humedad dentro del container, metiendo más agua o aumentando el área de exposición, el área de evaporación, para que el queso se vaya madurando con un mayor porcentaje de maduración. Pero lo puedes ir midiendo porque tienes ese aparatico. Básicamente, así es como lo puedes hacer, ¿no? Y puedes tener un medidor para cada container. Si tienes 5 quesos, puedes tener 5 medidores. Son de pilas y las pilas duran mucho. Entonces, y la humedad sí no la puedes cambiar porque es la misma en la nevera. Pero sí hay ciertas técnicas allí que debes utilizar cuando el queso necesita una temperatura específica. Entonces, si tienes varios tipos de queso y resulta que necesitan temperaturas diferentes, puedes trabajar con un valor promedio y aumentar el tiempo de maduración, porque cuando la temperatura es mayor, la maduración se acelera. En cambio, si la temperatura es menor, la maduración tiende a extenderse más en el tiempo porque es más lenta. Entonces, bueno, tienes que ir calibrando eso. Por supuesto, eso lo vas a aprender cuando vayas haciendo queso y cuando vayas dominando el arte del afinado y de la maduración. ¿Okay? Aquí me pregunta también, hola doctor quesero, para una paleta de madera para contener la leche, un amigo me está haciendo una y el desafío es encontrar un diseño de base hermético. Cualquier idea, instrucciones y o dibujos que pueda aportarme son muy apreciados. Mis mejores deseos. Bueno, no tengo tu nombre, pero ya de entrada, me imagino que una paleta de madera te refieres para revolver o para contener la leche, porque dices con diseño de base hermético. Me imagino que estás haciendo como una especie de cuba para hacer queso. Si vas a utilizar madera para hacer quesos, agarras esa paleta, le echas gasolina y le prendes fuego, porque eso no sirve. Entonces, para hacer queso no utilizas la madera. La madera está contraindicada cuando vayas a hacer queso. Si vas a hacer moldes, si tienes moldes de madera para hacer queso, igual, agarras un poco de benzina, le metes un yesquero, le prendes fuego y botas eso no sirve. Tienes que utilizar moldes plásticos o moldes metálicos, porque necesitas garantizar la higiene y con la madera no garantizas la higiene porque la madera es muy porosa y allí se meten las bacterias. Entonces, tu queso no va a quedar, va a estar contaminado tu queso. Vas a tener contaminación cruzada, vas a tener hinchamiento temprano, tu queso se van a inflar y no es recomendable. No vas a pasar las normas. ¿Ok? Aquí me preguntan, tampoco tengo el nombre, tengo 2 galones de leche cruda que tienen un par de días. He leído algunos libros de elaboración de queso y voy a tomar una clase el viernes, pero esta leche debe usarse. Espero que uno se convierta en yogur durante la noche. Hay algo en lo que pueda convertir el otro galón por la mañana si aún no tengo cuajo o cultivos. Bueno, fíjate, la leche se coagula naturalmente a las 48 horas. Entonces, bueno, déjala afuera, tápala con una gasa para que no le entren esporas y no le entren plagas, insectos, y déjala que se coagule ella naturalmente. La leche al estar expuesta al calor, ella tiende a producir ácido, las bacterias que están allí, tienden a producir ácido láctico y eventualmente van a cuajar la leche naturalmente. Entonces, ya después que esté cuajada, haz el proceso normal. Caliéntala un poquito para que la cuajada se contraiga, la cortas y logres tu cuajada. Y después que logres tu cuajada, puedes hacer un queso fresco y dependiendo del grado de acidez que estés logrando, puedes hacer un queso feta, puedes hacer un queso costeño colombiano, puedes hacer una mozzarella dependiendo del grado de acidez que hayas alcanzado.
Pero si dejaste la leche cortar naturalmente, me imagino que esa acidez debe estar por el orden del yo digo, 4 o 5%. Entonces, entre 4 y 5. Ahí pudieras hacer queso cottage, pudieras hacer queso crema, en fin. No, queso crema no. Yo diría queso cottage pudieras hacer también. Queso fresco, dependiendo. O feta. Entonces, bueno, puedes utilizar esa leche de esa forma, ¿no? Ya después que esté tu queso tu leche ya cuaja cortada, la cortas, logras la textura apropiada, la salas y la metes en el molde y ya tienes tu queso. ¿Okay? Y aquí una última pregunta. Me dicen, una lechería cerca de mi casa vende su leche en jarras de leches regulares en 1 galón. ¿Cómo se quita la crema? Si lo vierto en una jarra grande, se separa por la mañana. Entonces, fíjate, para decantarla, para skimming, para decantar la crema de la leche, métela en la nevera, en la heladera, en una olla, ¿ok? Si es que estás haciendo grandes cantidades, tienes que meterla en el vat, pero yo te sugeriría que la refrigeraras porque si no la refrigeras, se pudiera cuajar, dependiendo de la temperatura. Si está muy caliente el ambiente, se te va a cuajar. Pero si la metes en una olla, si está frío no se debe cuajar, la grasa tendrá, como es cruda, la grasa va a tender a subir a la superficie. Y ya después de allí, la vas decantando con un colador, la vas sacando poquitico a poco, y eso es crema. Y esa crema, ahí puedes hacer mantequilla, puedes hacer lo que tú deseas, ¿ok? Puedes hacer mascarpone con esa crema también, en fin. Pero esa es una forma de hacerlo. Lo otro que pudieras hacer es, si quieres hacer un queso de menor grasa, puedes estandarizar la leche. Y al estandarizar la leche, le añades leche descremada y no necesitas poner la leche a reposar, sino que simplemente al añadirle leche descremada, vas a bajar el contenido de grasa de la leche. Te lo pongo con un ejemplo. Si tu leche tiene un contenido de grasa del 6%, por decir algo, porque es una vaca Jersey, y resulta que tú quieres hacer un queso con 4% de grasa, debes colocar leche descremada. Y si tu leche tiene 2% de grasa, si tu leche tiene 2% de grasa, debes colocar tantos litros de leche de esa grasa, de 2% de grasa, a la leche esa que tienes cruda o pasteurizada, como sea, que tiene 6% de grasa. Tienes que hacer el ejercicio de la que te hablé anteriormente sobre la estandarización. Ahí están los cálculos, utiliza el mismo método y haces el ejercicio y me cuenta. ¿Okay? Bueno, ya estamos cerca del fin por esta semana. ¿Okay? A ver, aquí me pregunta Vivian. Diti, ¿se puedes responder mi primera pregunta sobre la coagulación? Te agradezco. ¿Cuál pregunta? ¿Cuál pregunta, Vivian? Aquí que el queso no cambia de sabor. Aquí, a ver. El cloruro, ya te la contesté. ¿Dónde compro la leche? Me ofrecieron leche de proteínas. Ya la contesté. A ver, aquí, vamos a ver. Dietrich, ¿qué error estaré cometiendo que cuando intento cuajar la leche fresca, es decir, leche cruda, y coloco cloruro de calcio, se forma una pasta en el centro de la olla y se separa de una vez el suero? Ahora, mi pregunta es, estás cuajando la leche, ¿correcto? Con leche fresca. Colocaste cloruro de calcio. ¿Qué utilizaste como cultivo láctico? ¿Utilizaste suero viejo o no utilizaste suero viejo? Vamos a poner los escenarios. Vamos a suponer que estás haciendo tu leche, ¿no? Tu queso. Entonces, si estás cuajando con suero, si estás colocando cultivo láctico, de todas maneras, coméntame aquí. Coméntame, Vivian, a ver si estás utilizando suero. Si estás utilizando suero como cultivo láctico,
El suero tiene rennet, tiene cuajo, y al calentar la leche se empieza a cuajar la leche, porque tiene el 85% del rennet que utilizaste en el batch anterior. Ahí tienes la enzima, la quimosina, y por supuesto, rennet y cloruro. No colocaste suero, ¿verdad? Ok. Si no colocaste suero como iniciador, sino que utilizaste leche cruda, y al calentar la leche, tu leche se empezó a cuajar sin colocar el cuajo, quiere decir que tu leche vino ácida. Entonces, si la leche vino ácida, no vino fresca. Porque como está cruda, la descomposición es más rápida. Entonces, la leche tiene que estar bien refrigerada, tiene que estar a 4 grados para que ella te aguante un viaje de eso. Entonces, sí, te lo digo porque a mí me pasó. Yo pedí una leche a 2 horas de aquí de Oakland a un amigo porque quería hacer un parmesano y la leche me llegó a pH 6,2. Por supuesto, cuando tú estés haciendo quesos y cuando tomes mi curso y el programa de coaching, ya vas a saber lo que pasa dentro del queso. No es hacer el queso por seguir una receta, no, porque ¿cómo sabes tú? Tú tienes que controlar muchas variables a la vez. Por supuesto, y eso hay que seguir un sistema, ¿no? Un procedimiento, y el procedimiento es el mismo, entonces tú vas atacando las variables y te vas retroalimentando con la información que te va produciendo el mismo sistema, ¿no? El mismo procedimiento. Entonces, lo primero que tienes que hacer es verificar que tu leche es fresca. ¿Cómo? Hay varios métodos. Entonces, lo otro es ir controlando pH a lo largo del proceso. Entonces, cuando vas controlando pH, ya la leche ya tu queso ya vas controlando tu proceso. Entonces, vas llevando ese control. Entonces, pero yo creo que si no utilizaste suero como iniciador, tu leche no llegó fresca, te llegó un poco caliente y entonces te llegó ácida, y por eso que se empieza a cuajar cuando estás calentándola, antes de añadir el cuajo. Si no pasó mucho tiempo, no pasa nada, pero si pasó mucho tiempo, pudiera haber allí algún tipo de contaminación cruzada. ¿Ok? Entonces, bueno, yo creo que ya estamos listos. Vamos con las frases célebres. Hay una frase de un empresario quesero que se llama David Archer, o Archer, no sé, Archer, que dice que la paciencia es la clave en la producción de quesos. A veces hay que esperar meses o incluso años para que un queso alcance su máxima calidad, y es verdad. Cuando uno hace quesos, no es seguir un procedimiento. Hay que también darle su toque personal. Hay que ponerle, como decimos en inglés, it's your baby. El queso es su bebé y ustedes tienen que irlo llevando en el transcurso de su vida, en el transcurso del queso, no solamente la fabricación, sino también en la parte de la maduración. El queso desarrolla durante todo el proceso de maduración, desarrolla sabores que en el camino desaparecen. Entonces, ustedes tienen que ir esperando e ir afinando, porque esa es la palabra técnica, afinar el queso, irlo monitoreando a lo largo del camino para que el queso alcance su máxima calidad. A veces el proceso tiene que ser lento, porque si se hace muy rápido, el queso, en vez de desarrollar sabores, los sabores que se desarrollaron, por decir algo, el amargor, tenemos que extender la vida, el tiempo de maduración, para que en ese tiempo de maduración el queso desaparezca el sabor amargo, por decir algo, ¿no? Y para eso hay que bajar la temperatura del queso. Entonces, o a veces necesitamos que el queso desarrolle un carácter específico en cierto tiempo, entonces tenemos que aumentar la temperatura. Esos son y todo eso tiene que ir acompañado con porcentaje de humedad que hay que controlar en el proceso. Entonces, todo eso hay que manipularlo, y para eso hay que tener paciencia.
no hay que tener, la prisa, como decía mi santa madre, la prisa es de plebeyos y el apuro de pobres. Entonces, hay que tener paciencia, hay que llevarlo poco a poco. Y David Archer, que es un empresario quesero, que escribió un libro, que no me acuerdo cómo que se llama, el Black Sheep, creo que Black Sheep algo. Él es canadiense, ¿okay? Está en Canadá y escribió un libro de quesos artesanales. Está en inglés. Y es muy conocido en las redes también, ¿no? Igual que nosotros. Entonces, si van a hacer quesos de autor, paciencia. Paciencia. Número 1, paciencia. Segundo, paciencia. Y tercero, paciencia. Entonces, tranquilo. Por supuesto, la paciencia los va a compensar después con un queso de excelente calidad. Y el queso, al tener excelente calidad, ustedes van a poder cobrar lo que ustedes quieran por su queso, porque es un queso único. Entonces, por supuesto, si son quesos frescos, ahí los quesos salen rápido. Entonces, pero pudieran desarrollar los dos tipos de negocios o de modelos de negocio. El queso fresco para alimentar el flujo de caja y el queso madurado para dar los quesos autor y los quesos van a ser los espectaculares, los quesos gourmet, que son los quesos donde ustedes van a tener el ingreso que están buscando. ¿Okay? Por supuesto, hay otras técnicas como el cheese hacking, donde pueden sacarle provecho a los quesos frescos y hacerlos únicos también, pero ya eso forma parte de mi programa de coaching y también si quieren saber algo al respecto, los invito a suscribirse en el Cheese Hackers Club de mi grupo de Facebook, que ya no es mío, es de todos los que estamos allí en ese grupo, ¿no? Bueno, sigamos. Yo creo que ya estamos casi listos sobre la hora y vamos ahora a hablar sobre la masterclass de Madrid del 20 de octubre. Por ahí estoy pensando también, porque me ha escrito mucha gente, de que si ofrecemos paquetes turísticos para la masterclass con alojamiento y todo, ¿no? De verdad que yo nunca no me lo había pensado, pero lo que sí quiero hacer, es hacer una visita guiada a la zona de Asturias. Ya va, que estoy buscando cómo hago para quitarle. Ya, aquí está, full screen. Entonces, les voy a poner primero la masterclass, el link de la masterclass para que lo tengan. Entonces, aquí estamos. Ya va. Creo que es este, ¿verdad? ¿Será? Si se ve, yo creo que sí se ve. Déjenme ver aquí. Sí, sí se ve. Entonces, aquí está la masterclass. Hacer un queso de distancia, masterclass. Aquí compran por ahora está en 40 euros. Yo no sé por qué está aquí 35 euros. Y la verdad es que. Porque parece que la comisión la paga el usuario. Entonces, pero está en 40, 30. Bueno, ahí están los precios. Ese precio va a variar pronto. Es hasta no recuerdo qué fecha es, pero va a cambiar pronto. Este es el precio de preventa, así que los que no han comprado la entrada, compran, ya se han inscrito algunas personas, pero quiero meter allí 80 personas en esa masterclass. Allí no solamente vamos a decirle, mira, el proceso de hacer queso es este. No, les voy a explicar cómo tienen que hacer para formar su sitio web, les voy a explicar qué tipo de software tienen que utilizar, cómo tienen que hacerlo, la automatización, qué tienen que hacer. Les voy a enseñar todo lo que tienen que hacer, por supuesto, para que ustedes ya después, qué plataforma tienen que comprar, porque si van a hacer ustedes de esto un negocio lucrativo, tienen que ser eficientes. Entonces, para ser eficientes hay que utilizar tecnología. Y gracias a Dios, la tecnología está al alcance. Por supuesto, tiene cierto costo, pero es inversión que ustedes van a tener como todo negocio. Entonces, no es que van a tener un negocio y
van a aprender a hacer quesos viendo los videitos, mis videos de YouTube, o los videos de Gavin Weaver, o los de Cheese 52, o los de Maestro Quesero. Entonces, no. Así no se hace plata. Yo les voy a dar los conocimientos que ustedes necesitan implementar, o les voy a dar las estructuras que ustedes necesitan implementar para escalar el negocio, para que eventualmente crezcan y produzcan cantidades grandes, porque donde está el provecho, donde están los números grandes, es cuando se manejan cantidades grandes. Por supuesto, siempre es un negocio lucrativo cuando se manejan cantidades pequeñas, pero cuando se manejan volúmenes grandes, cuando están los números, es cuando los números van a favor de uno. Entonces va a ser en calle de San Juan, Asturias, perdón, calle de Juan de Austria. Aquí está la dirección, aquí está el mapa. La verdad es que yo no conozco mucho Madrid. Ya les voy a explicar a ver cuánto qué. Dice que use control scroll. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver, aquí dice. ¿Qué zona es? No recuerdo qué zona es. Aquí está la zona. Esta es. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está. Ahí está toda la información, todo lo que vamos a dar, las etiquetas, todo. ¿Okay? Entonces, los invito a pasar una tarde conmigo a hablar de quesos y a cambiar su vida, porque les garantizo que van a cambiar su vida. ¿Cómo cambió la mía? Bueno, entonces ya con esto estamos listos. Ya, si desean que les pase, déjenme ponerles el link para que lo tengan. Lo voy a poner aquí en la... Ah, no, o como que lo tengo aquí, ya va. Creo que lo tengo aquí. Aquí está. Ahí está el link para que lo tengan. Y vamos a pasar una tarde bien chévere. Yo ahí quiero hacer un queso. Generalmente en la otra masterclass hice un queso de pasta hilada. Creo que hice una trenza, hice un mozzarella y nos las comimos allí mismo. Quiero hacer lo mismo en esta oportunidad. Mientras damos la clase y tal, quiero hacer ese queso y bueno, y al final nos comemos la trenza. Que le garantizo que va a quedar bien rica. Por supuesto, tengo que llevar la leche y esas cosas y un asistente que me ayude. Pero eso lo manejo yo, no se preocupen por eso. Bueno, yo creo que ya estamos listos. Ya estamos listos y nos vemos la semana que viene. Y como siempre les digo, están a solo un queso de distancia de cambiar su vida. Así que si me siguen, lo van a lograr. Un abrazo. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesos colombianos y venezolanos, todo hecho en tu casa. Con sabor zuliano y calor humano. Los quesos en casa tienen vitaminas, rápidos de hacer. En cualquier cocina, tan fácil como pelar mandarinas. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Hago queso, hermano.